Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la lloración para llegar a la superación. El día de hoy les voy a estar hablando acerca de mitos que tienden a aparecer bajo el contexto de la terapia familiar. Me voy a sacar mis lentes mientras trato de limpiarlos de alguna forma que desconozco. Porque entre que me aparece el reflejo ahí de la ventana, que es tan sucio, la verdad es que no me ayuda mucho a la concentración, sí. Desde ya decirles que la idea de este capítulo es poder resolver dudas que en general las personas tienden a tener respecto a ir a terapia familiar, en qué consiste el proceso como tal y qué son cosas que a mí la gente me tiende a decir cuando yo digo que soy terapeuta de familia y pareja. Cosas como que se les va a decir cómo ser una familia, que está prohibido pelear dentro del espacio de la terapia familiar, que llevar a los hijos los va a traumar y que solamente van familias que están al borde del colapso nervioso, que viven violencia intrafamiliar y demás. Creo que ahora sí, ahora están más o menos limpios. Pero sabes que estoy más cómoda sin lentes, Yo los tenía porque en general, sí me los voy a dejar para no gastar la vista, porque después tengo sesión en 1 hora más. Bueno, desde ya comentarles que mi nombre es Marisol Castro, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja, diplomada en sexualidad. Lo digo porque, como voy a tener en publicidad el reel que habla acerca de la terapia familiar, probablemente va a llegar gente a escuchar este capítulo que no me ha escuchado antes. Entonces me presento desde ya, pero hay que saber que tengo videos acerca de terapia de pareja, terapia de familia, etc. Y bueno, ¿qué es lo que hay que saber? Primero, yo le dije como el popurrí de cosas de las que iba a hablar hoy día, pero lo hice en desorden, así que ahora lo digo en el orden que a mí más me acomoda, y es punto 1. Solo van familias que están al borde del colapso nervioso o que tienen problemáticas complejas tales como violencia intrafamiliar a terapia familiar, y la respuesta es no. Ahora, ¿por qué la gente tiene esa visión? No me extraña, punto 1, y tiene que ver con el por qué, y es que la mayoría de las veces las personas, así como les cuesta ir a terapia, psicoterapia individual, ir a terapia familiar es algo que desde mi punto de vista sigue teniendo un cierto grado de estigma, no es tan común como tal, y además hay que considerar lo que representa la familia. En nuestra cultura todavía la familia tiene un peso importante, en el sentido de que independiente del tipo de familia, considerando que en los últimos años ha habido toda una serie de cambios respecto a la composición de esta misma, sigue teniendo un rol formador, un rol de socialización primaria, un proceso de aprendizaje, de cuidado. Y bajo esa lógica es que muchas veces, desde mi punto de vista y lo que he podido ver en otras personas que han decidido ir a un espacio de terapia familiar, tiene como una especie de protección, como que la familia no se toca, la familia no se juzga, la familia que te tocó, y de cierta forma osar en plantear ir a terapia familiar significa que básicamente estás cuestionando los esfuerzos que han puesto todos los miembros de esta familia en crear esa familia y otro tipo de cosas. Entonces eso hace que no sea raro, sumado que cuando la gente tiende a mencionarlo, también la gente queda con cara de escándalo, así como, ¿pero por qué? ¿Quién violentó a quién? Y sí, es verdad que una parte importante de las personas que llegan a terapia familiar son personas que han estado por procesos judiciales y cosas así, y que se les sugiere como tal, y en ese sentido, entre comillas, que se les sugiere y están medio obligados a ir, y por eso llegan. No es raro que la gente tenga esa visión. Ahora, también hay personas que van a un espacio de terapia familiar cuando no hay violencia intrafamiliar, ni de índole física, ni psicológica, ni nada por el estilo. Y se agradece sobre todo cuando hay niños que son pequeños, que son adolescentes, que también se da cuando los hijos son más grandes, pero sobre todo en esas etapas del crecimiento que son súper importantes y que se requiere que el espacio en el cual estén esos niños, niñas y adolescentes sea un espacio seguro donde en el mejor de los casos se sepa cómo abordar las situaciones de conflicto, establecimiento de límites, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no van solamente las familias que están en este tipo de situaciones críticas al borde del colapso ni en procesos judiciales. Y cuando llegan familias por situaciones no extremadamente complejas con temas judiciales, tienden a ser debido a múltiples motivos de consulta. Esto mismo que yo les decía, aprender a establecer límites, tanto entre los distintos miembros de la familia que llega a ese espacio, como también límites entre diadas, por ejemplo, diada padre-madre,
o sea, entre ellos dos a veces en cuanto a la coparentalidad, a veces de los padres, respeto a los límites hacia los hijos, a veces establecimiento y respeto de límites entre hermanos, por ejemplo, y también de la familia nuclear, que es la que llega muchas veces con las familias de origen de cada uno, como con las familias extensas, entendiendo la familia de origen como, por ejemplo, no sé, si tú vives con tu papá y con tu mamá, en ese caso serían tus abuelos maternos, tus abuelos paternos, por ejemplo, y familia extensa, tus tíos, tus primos y todo ese tipo de personas que están ya más fuera de la familia. También puede ser para poder establecer mejores formas de comunicarse, porque a veces hay gente que en esto de la comunicación, la mayoría de las veces es porque cuando hay situaciones de diferencias de opiniones no logran llegar a cierto tipo de acuerdos, a veces se faltan el respeto entre medio y quieren aprender a comunicarse mejor. A veces llegan por motivos de consulta que no están construidos bajo esta visión familiar como tal, como de las dinámicas que estamos teniendo, sino que a veces llegan a terapia familiar porque hay alguno de los miembros de la familia que le está pasando algo y que la persona que se ha dado cuenta, ya sea la institución, no sé, pensemos un niño en el ámbito educacional, como a lo mejor si está en un proceso de psicoterapia individual en paralelo, considera que es positivo que la familia vaya a un espacio de terapia familiar, puesto que al parecer lo que le pasa a esta persona, ya sea niño, adolescente, la mamá, el papá, sea quien sea, está viendo su bienestar puesto en riesgo o lamentablemente afectado de cierta manera, ya sea en mayor o menor medida, debido a la dinámica familiar que se está dando. Entonces, en esos casos llegan ahí. Y la mayoría de las veces, de los casos, a partir de eso, después se genera un motivo de consulta que abarque todo el sistema familiar. Por ejemplo, a lo que es bastante frecuente en temas de paternidad, por ejemplo, cuando llegan niños por sugerencias del colegio, de psicólogo a psicóloga, neurólogo, por ejemplo, médico psiquiatra, puede ser por problemas del comportamiento, por ejemplo, en el establecimiento, y después resulta que los papás dicen, pero ¿por qué no está mandando terapia familiar? Si nosotros nada que ver, él es el niño que se porta mal, que tiene este comportamiento, y después uno se pone a revisar un poco más allá y se da cuenta que así como el niño está teniendo comportamientos de carácter negativo, que salen un poco de la norma, que tienen consecuencias negativas para su persona, para el entorno, para los profesores, para los compañeros, etc., muchas veces son comportamientos que se replican en la casa o que se generan a partir de situaciones que se están dando en la casa. Por ejemplo, cuando un niño a lo mejor no respeta los límites personales de otros niños en la escuela, no es raro que después uno empiece a revisar en la familia y en la misma familia tampoco se respetan los límites personales. Quizás los padres no le respetan cierto tipo de límites personales a ellos, que cuando digo esto no necesariamente estamos hablando de situaciones de vulneración de derechos ni nada, ya, para que quede aclarado, como puede ser que el niño está viendo cómo entre ellos como padres a lo mejor tienden a traspasar esos tipos esos límites, que ahora hay que entender, así como para los que no están familiarizados con la idea de límites, hay límites individuales, ya sea de tiempo, de límites intelectuales, de las ideas, de las opiniones, límites materiales que tienen que ver con las posesiones, los objetos, límites físicos, límites sexuales, etc. O sea, hay una serie de límites con sus nombres, con sus características, y no toda la gente respeta o traspasa esos tipos de límites, ¿ya? Entonces, como digo, eso también se da cuando es porque es alguien que se le sugiere y van. Ahora, así como está ese caso que yo les digo como, hay alguien que vio eso y que sería positivo que lo considerara, también hay que saber que hay cierto tipo de diagnósticos de salud mental que dentro de las posibilidades de tratamientos e intervenciones, ejemplo típico que yo siempre doy, trastorno bipolar, hay opciones de enfoque o tipos de terapia individual que son A, B, C y D, por ponerles un nombre para no hacerlo para no explayarme tanto. Y en paralelo, una de ellas es la terapia familiar, porque se ha visto que en ese diagnóstico en particular, la dinámica de la familia influye o puede influir de manera directa en cierto tipo de aspectos de la sintomatología de la persona. Entonces, por lo mismo, a veces también llegan personas que tienen algún tipo de patología. Entonces, con eso quiero aclarar eso para romper con ese mito como tal, y que no es malo que las familias vayan a terapia familiar. Siguiendo con los mitos, el segundo, que también está ligado un poco a eso, es
se les va a decir cómo ser familia. Yo creo que eso no es raro que la gente lo piense, porque como en general uno no habla acerca de en qué consiste la terapia familiar, la gente puede imaginarse muchas cosas. Ahora hay que saber varias cosas. Y como yo les decía que el concepto de familia sigue teniendo un grado importante en nuestra sociedad y que los distintos tipos de familia que existen ahora pueden ser muy diversos dependiendo del contexto, la comuna, la región, el contexto socioeconómico, etcétera, etcétera. Independiente de eso, ustedes tienen que saber que dentro de nuestro proceso de formación a uno se le explica y se le enseña que existe toda esa diversidad de familias. Y en ningún momento el objetivo de la terapia familiar va a ser que ustedes como familia se adecúen a un molde de familia que ustedes pueden creer que uno puede tener como profesional en su mente. Y si eso llega a pasar, en el mejor de los casos hay que comunicárselo a la persona. Como por ejemplo decir, siento que usted está queriendo que nosotros seamos de cierta forma y no lo somos, ¿ya? Y ahí ver qué es lo que pasa, ¿ok? Pero en ningún momento se les debiese obligar a hacer un molde que no son, porque cada familia es única y exclusiva. Hay ciertos aspectos que son genéricos, pero uno no tiene... o sea, yo siempre le digo a las personas, yo no soy nadie para decirte que dejes de pensar o de hacer ciertas cosas, pero sí te puedo mostrar ciertos aspectos de tu forma de funcionar como familia que puede que estén repercutiendo de manera negativa en los distintos miembros de ella. Por lo tanto, ponerlos en un molde no debiese ser, pero sí, dentro de lo que es su familia con sus características, sí se les va a mostrar aspectos de la forma de relacionarse que tiene un impacto negativo en A, B, C u D, P, miembro de la familia, y que generando cierto tipo de cambios específicos es muy probable que eso cambie la dinámica, repercutiendo de manera positiva en los distintos miembros de la familia, manteniendo la composición de esa familia, así como también manteniendo a lo mejor cierto tipo de prácticas que a lo mejor uno como profesional y como persona natural no tendría en su propia familia, pero que está bien y es válido, ¿bien? Entonces, espero haber resuelto eso. Y como yo les digo, siempre es bueno preguntar ese tipo de cosas cuando ustedes van a ese espacio, si es que también están pensando hacerlo. Como también a veces hay personas que dicen, pero es que me da cosa preguntar porque como esta persona sabe más y tiene la formación. Yo entiendo de dónde viene eso y eso también lo veo muchas veces en el ámbito médico, que hay personas que no preguntan a veces efectos secundarios de los remedios, no le preguntan de por qué se hace X y X procedimiento, y yo lo entiendo, pero hay que saber que en el mejor de los casos la persona que los va a recibir dentro de ese espacio va a saber que ustedes no saben. E independiente de que uno sabe que uno tiene toda la teoría y uno tiene toda la práctica, ustedes son las personas expertas de su familia y de hecho eso es algo que a uno se le enseña en el proceso de formación. Si la persona guía con aire de superioridad, bueno, ya ahí ustedes tendrán que ver qué es lo que hacen con esa persona, pero no tienen que tener miedo a preguntar de por qué se hace eso. Y en el mejor de los casos, la persona que los va a recibir va a tener las herramientas para poder afrontar esa situación. De cierta forma, a uno de repente lo ponen así como en un pedestal y ese tipo de cosas. Y uno también es humano. Y claro, es muy probable que si hay un profesional que no está acostumbrado a que se le pregunte cosas o que se le cuestione, no es raro que lo puede tomar desprevenido, por ejemplo. Que le puede incluso molestar o le pueda hacer ruido. No va a ser raro que eso ocurra. Ahora, teniendo las herramientas, esa persona debiese bajar esa emocionalidad y poder entregar una respuesta que permita aclarar la situación. Y si esa persona se descontrola, corre. Así como también esa persona debiese tener la capacidad de entender que todo ese tipo de preguntas que se le está haciendo no es algo contra su persona, porque esa familia no tiene cómo saber en qué consiste una terapia familiar. Incluso si dentro de los miembros de la familia que está yendo al espacio de la terapia familiar hay una persona que es terapeuta familiar, debiese tener las herramientas o incluso si no las tiene poder analizarse de cómo poder abordar la situación y responder a ese tipo de preguntas, sabiendo que hay un colega, pensando en que no sería raro que el colega se pueda sentir evaluado y la mayoría de veces se sienten evaluados mutuamente. Es algo que yo he visto al menos en el espacio de la terapia familiar, incluso en el espacio de la psicoterapia individual, que no es raro que cuando uno recibe colegas se generan esas dudas como me voy a sentir evaluado, evaluada. Pero como digo, en el mejor de los casos, esa persona debiese recibirlos de una manera y entregarles un espacio que les permita poder resolver todo tipo de dudas que puedan tener. Y también entender que tener miedo a hacer esas preguntas es algo que no es novedoso, es algo que es totalmente frecuente, ¿bien?
independiente del tipo de terapia. O sea, lo mismo aplica para terapia de pareja y psicoterapia individual. Tercer mito, que llevar a los hijos les va a generar un trauma. Hay que saber que qué es trauma. No les voy a dar la definición porque qué latero. Pero hay que saber que toda instancia que sea manejada de una forma segura, clara, predecible, diría yo, en el sentido de que sea algo que se le explique a los hijos, no tendría por qué generarles un trauma. Pensando en que, en el mejor de los casos, la persona que va a recibir a sus hijos, independiente de la edad, debiese lograr tener ese manejo para poder abordar posibles dudas, preocupaciones, miedos, ansiedades, cualquier otro tipo de emocionalidad de la mayor cantidad de miembros de la familia, en el mejor de los casos, todos. Y por lo mismo hay que saber que no todos los terapeutas familiares se sienten cómodos recibiendo niños. Digo niños y no hijos porque la mayoría de las veces los miedos asociados a este mito tienen que ver con cuando llevan a los niños pequeños a la terapia familiar, incluso a los adolescentes. Y ahí hay que saber que, así como no todos los terapeutas se sienten cómodos de llevar a los niños, generalmente antes de decirle a los papás que lleven a los hijos o que antes que se revele cierto tipo de información que uno pueda considerar potente, el terapeuta evalúa qué tan pertinente es que los niños estén presentes. Por ejemplo, a veces hay personas que llegan al espacio de la terapia familiar posterior a situación de develación de algún tipo de experiencia traumática a algunos de los miembros de la familia. Y puede ser que llegue toda la familia y está el niño pequeño de 7 años ahí. Y puede ser que todos sepan que ocurrió esta situación y que se develó, pero no saben si decirlo o no al niño. Entonces, antes de eso, probablemente el terapeuta va a observar la cantidad de personas que hay, las edades a grandes rasgos que hay, lo va a preguntar también y va a poder discernir si es pertinente que se devele cierto tipo de información o no. Considerando que sí, a los niños, a los hijos hay que explicarles las cosas, pero hay cierto tipo de temáticas que no corresponde que los niños sepan. Porque, así como yo le decía, develación acerca de vulneración de derechos a otras personas, por ejemplo, situaciones de abuso sexual, ese tipo de cosas, comentárselos a menores de edad sería estar transgrediendo los derechos del niño, pensando que eso es una vulneración a sus derechos. Hay cierto tipo de informaciones que no debiesen conocer, ¿ya? Porque se le expone a cierto tipo de contenido que no es apto para la etapa evolutiva en la que se encuentra, que se sabe, acorde a estudios que no les voy a hablar ahora, tiene una serie de repercusiones en la vida y que no hay que generarle, por supuesto, ¿ya? Ahora, eso es en el caso de situaciones súper complejas, pero llevar a los hijos y son niños y adolescentes no tendría por qué generarles un trauma, como les digo, por todo el manejo que debiese tener la situación. Eso no quita que pueda ser un proceso complejo, eso no quita que pueden darse cosas que generen un cierto grado de incomodidad, de ansiedades, de angustia, como podría ser, por ejemplo, a lo mejor los hijos nunca han visto a los papás llorar y de repente a los papás les preocupa que en la sesión se puedan desbordar ellos como padres y que los hijos puedan ver eso. No hace raro que los papás tengan esa preocupación, ahora va a haber que saber que de cierta forma si los hijos lo ven llorar, mientras hay un manejo adecuado, puede ser una experiencia totalmente enriquecedora de entender y ver a los papás como seres humanos que también tienen sentimientos, que está bien llorar, pero que, como digo, con el resguardo del terapeuta se daría a entender que van a haber cierto tipo de momentos en los cuales va a ser más o menos adecuado llorar, que van a haber formas de contener la situación y que lo más importante es que todos puedan estar siendo contenidos, ¿ya? Entonces, yéndome un poco por esa línea, no tiene por qué generarles un trauma. Ahora, claramente todo tipo de situación poco manejada puede generar algo desagradable y más que un trauma, algún tipo de experiencia que los marque en la vida, ¿bien? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que se les diga, bueno, hay muchas formas de decirle a los niños que van a ir a ese espacio. Generalmente el terapeuta también o la terapeuta va a tratar de preguntarle qué tanto sabe el niño, si se le explicó o no a qué venía, va a tratar de resolver toda la cantidad de dudas que pueda tener el niño para poder entender que el lugar en el que está es un lugar seguro y que si no se siente cómodo o cómoda, en algunas situaciones se va a poder retirar y no se le va a hacer parte, como en otro tipo de situaciones justamente se va a indagar en qué sería positivo que tenga este espacio para que todos puedan sentirse a gusto conversando y abordando estos temas que puede que estén siendo difíciles de abordar, ¿ok? Y
Como les digo, no necesariamente les va a generar un trauma. Ahora, si dentro de esta misma línea, cuando llegan todo es como medio secretismo y el terapeuta les dice cosas malas, como que aquí vienen los niños a sufrir y no sé qué, que no sé por qué a alguien se le ocurriría esa pinche idea, probablemente algún tipo de sensación rara quedaría. Ahora, si al niño se le explica, recibe contención, la familia le da algún tipo de sentido a todo lo que está pasando en ese espacio, como digo, más que generar un trauma, en el mejor de los casos para la vida y para la adultez, le va a generar mi familia, a pesar de lo complejo que fue abordar X tema, tomó la decisión de ir a ese espacio y trabajar en eso, para cuidarme como niño, como adolescente, para yo poder crecer en una familia que fuera segura, que tuviera más herramientas y que en el mejor de los casos también de paso me enseña que cuidar de mi salud mental de manera individual como en conjunto, como grupo, es algo positivo, ¿bien? Y por último nos queda la última patita, que es la de está prohibido pelear. Tengo un video que hice acerca... ¡Uy! Se me cayó el audífono. Que hice acerca de las peleas en pareja. Y me parece importante que puedan revisarlo en el caso de que también les genere dudas respecto a la temática de la pareja. ¿Está prohibido pelear? No. Claramente, ya desde ya sí, no. No está prohibido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que entender que el espacio de la terapia familiar, así como lo que se da en psicoterapia individual y lo que se da en el espacio de la terapia de pareja, se supone que tiene que ser un espacio seguro, que esté siendo regulado, mediado por un profesional. Y en ese sentido, más que no haya pelea, lo que se va a generar es tratar de cuidar los elementos que puedan ser que de la pelea se termine en algún tipo de situación violenta, que es lo que queremos evitar. Las peleas o discusiones muchas veces son necesarias para poder hablar y exponer los distintos puntos de las personas. Por lo tanto, si tú tienes esta idea de que va a estar prohibido pelear, primero yo me preguntaría qué significa para ti pelear, cómo lo entiendes, qué sentido le das también y qué atribuciones también tú le generas asociado a las familias. Por ejemplo, ¿tienes creencia acerca de que las familias que pelean son familias disfuncionales? Error, ¿ya? Hay que entender que las familias no son disfuncionales por su composición, sino muchas veces por las dinámicas que tienen, que pueden ser dañinas para los distintos miembros de la familia, y no porque haya peleas necesariamente una familia es disfuncional, ¿ok? Ahora, dentro de estas preguntas que yo se las hago es pensando en... porque se tiene muchas veces esa creencia. Y cuando yo era más pequeña, e incluso antes de formarme como terapeuta de familia y pareja, también pensaba que, por ejemplo, las relaciones de pareja donde habían peleas eran relaciones tóxicas, poco saludables, y después entendí que no. Pero que claramente para que haya cierto tipo de peleas que sean provechosas, que no sean dañinas, debe haber una serie de elementos que permitan resguardar ese espacio. Y lo mismo aplica en el espacio de la terapia familiar. Haré una pausa porque algo le pasa a la batería. Voy y vuelvo. 5 minutes later. Pausa corta, volví. Les estaba diciendo entonces que hay que preguntarse qué es lo que ustedes entienden por pelear, qué atribuciones le hacen, qué sentido le hacen, qué asocian eso a la familia, etcétera, etcétera. Y lo más importante, como yo les decía, que no está prohibido pelear, pero lo que sí está prohibido es agredirse, claramente, ser hiriente, ¿ya? Pero incluso en el caso de que alguien fuera hiriente con un otro miembro de la familia y todos quedaran impactados por lo que la persona dijo, en el mejor de los casos, esa persona que los acoge va a tener las herramientas para hacer algún tipo de uso de eso, ya sea primero frenar la situación que está escalando, si es que es algo violento, como también hacer uso de eso, de, en el mejor de los casos, decir: acabas de decir esto, Pepito, ¿cómo te sientes tú, fulanito, por ejemplo? Y ahí empezar a hacer ese análisis y uno dice: al parecer no se siente bien, ¿cómo te sientes tú respecto a que Pepito no se sienta bien? No, en verdad quizás debería poner atención en cómo lo dije, porque en verdad sí reconozco que quería ser hiriente, pero en verdad eso no me lleva a nada positivo, ni a la familia tampoco. La próxima vez trataré de poner más atención y no lo volveré a hacer, por ejemplo. Ahí, con una serie de estrategias específicas, la persona trata de mediar eso, cosa de que no sea nocivo como tal. Pero como yo les digo, a veces son necesarias esas peleas, esas diferencias de opiniones, pensando en que a veces hay cosas que las familias no se han dicho. Ahora, no todo tiene que ser dicho en todo momento o en ese espacio, ¿ok? Pero como digo, en algunas situaciones sí se da. Ahora, por eso les digo que lo más importante también es que ustedes puedan revisar ese tipo de cosas.
Porque también a veces las personas creen que van a estar ahí tranquilas, que ya si no van a decir nada o que tienen que fingir que está todo bien. No, la idea es que ustedes en ese espacio se muestren lo más naturales posibles que son, porque al final si ustedes mienten van a ser los más perjudicados, porque no le van a estar ayudando a este profesional a que pueda identificar qué es lo que no está funcionando bien, qué es lo que se podría mejorar, ¿ok? Y por último, ¿qué otro mito he escuchado yo en verdad? No, ningún otro. Ah, sí, he escuchado y pero este es como de chisme. Chisme. El último mito es que todos los terapeutas familiares han tenido familias disfuncionales. Y no, eso no es verdad. Hay todo tipo de ejemplos. No hay familias perfectas. Todas las familias en algunos periodos de su vida tienen cierto tipo de situaciones en las cuales les cuesta mucho más afrontar a lo mejor ciertas cosas. Así como tampoco a nadie se le enseñó cómo ser familia, a nadie se le enseñó cómo ser mamá, papá. Por lo tanto, probablemente tu papá, tu mamá, mi papá la embarraron en alguna situación y uno como hijo también, ¿ya? Pero, como digo, no todas las personas terapeutas familiares tienen familias disfuncionales, no todos los psicólogos, así como de paso, como para aclarar, no todos los psicólogos han tenido experiencias traumáticas. Ahora ahí yo les invito a revisar la idea de trauma porque generalmente la gente la asocia como algo extremadamente grave, catastrófico y no siempre es así. A veces el trauma se puede dar en contextos que uno nunca hubiera imaginado y que desde el punto de vista de uno, incluso, obviamente saliéndome de lo que es ser profesional, si yo fuera ignorante en el tema y tuviera experiencias que yo considero traumáticas, que son súper fuertes o que han sido fuertes, podría perfectamente decir, pero Pepito, ¿cómo va a estar traumado si lo que vivió no es nada en comparación a esto otro? Y eso nos invita a revisar qué entendemos por trauma, porque pueden haber personas que tienen experiencias que no son a ojos de nosotros extremadamente graves y aún así darle el sentido traumático y asimilarlo y haberlo interiorizado de esa forma, ¿ya? Entonces, con estos 5 mitos, que en verdad lo más importante eran los 4 primeros y el quinto ya era más como por el chisme, ¿no? Para agregarle uno ahí medio picante, medio salseo, como dicen los españoles, le doy fin a este capítulo. Quería hacerlo lo más corto posible, por lo tanto siento que lo único que hice fue como disparar súper rápido, pero me parecía pertinente porque así, no sé, como más rápido, tengo energía, así que eso es bueno. Y como les decía, les dejo invitado a que puedan revisar los otros videos acerca de los conflictos en pareja, acerca de la infidelidad, acerca de, si lo llevo en la temática de la familia, los cuidadores en la familia, los distintos tipos de cuidadores, los distintos tipos de familia como tal. Y también yo creo que los más importantes de los videos que tengo acerca de qué es lo que pasa en la primera sesión de terapia familiar, qué es lo que pasa en la primera sesión de terapia de pareja, lo mismo que en psicoterapia individual, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en escribirme. Si se quieren atender conmigo, pueden consultar. Si no, si quieren atender conmigo y necesitan el dato de algún otro tipo de colega, bienvenido sea. Tengo datos principalmente en Santiago, Osorno, Viña del Mar, Temuco ya no, y bueno, Concepción. Dicho esto entonces, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho, bye bye.